Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Presento la segunda parte del capítulo primero del quinto milagro. Este milagro consiste en la salvación del género humano y de las especies terrestres en el arca de Noé, evitando su exterminación por el diluvio universal. En esta segunda parte voy a explicar cuál es el proceso geológico que se dio en el diluvio universal. El diluvio universal surge de las fuentes de agua que estaban por debajo de la corteza terrestre. La Biblia lo menciona como las fuentes de gran abismo. Las fuentes de gran abismo estaban 100 kilómetros por debajo de la corteza terrestre. Por una capa de granito de 100 kilómetros había una capa de agua, más o menos en toda la esfera terrestre, de unos 5 kilómetros de espesor. Agua de 5 kilómetros de espesor entre el manto y la corteza terrestre. Agua sometida a una inmensa presión y a una gran temperatura, lo que se llama el agua supercrítica, que al fisurarse el granito de la corteza terrestre, se abrió y salió con una fuerza espeluznante, tanto que hizo una apertura a lo largo de toda la esfera terrestre, salió agua en enormes cantidades y taparon toda la superficie terrestre, que en ese entonces tendría máximo las montañas de altura a 1500 metros. Era una tierra más o menos uniforme, ¿sí? Donde estaba la Pangea, donde había algunas islas, pero era un océano más o menos tranquilo. En ese momento que surgen las fuentes del gran abismo, que surge y rompe la corteza terrestre, se produce toda la geomorfología de la Tierra. Vamos a estudiar este proceso, es un poco largo, un poco complicado, espero que tengan paciencia y lo vean con atención. Es un proceso bastante complejo, porque implica muchísimas fuerzas de la naturaleza que influyen sobre toda la Tierra. Entonces, empecemos con atención, mucha atención. Salen las fuentes del gran abismo, o sea, el agua subterránea que estaba por debajo de una capa de granito de 100 kilómetros de espesor. Vamos a ver cómo se pudo haber producido este fenómeno. Esta teoría la tomo de Walter Brown en su teoría de las hidroplacas. En lugar de placas tectónicas le llama hidroplacas porque son placas de agua que explotan, que surgen de la tierra. Empezamos la segunda parte del capítulo primero del quinto milagro. El quinto milagro consiste en la salvación del género humano y de algunas especies animales terrestres en el arca de Noé. En el capítulo primero estamos viendo el proceso histórico geológico del diluvio universal. Y en esta quinta parte vemos el proceso geológico del diluvio. La narración del libro del Génesis nos da la pauta para poder reconstruir, con base en evidencias geológicas, paleontológicas y astronómicas, el proceso geológico. Nos dice así el Génesis: el diluvio cayó durante 40 días sobre la tierra. Crecieron pues las aguas y elevaron el arca muy por encima de las tierras. Subió el nivel de las aguas y crecieron más y más sobre la tierra y quedaron cubiertos los montes más altos que hay bajo el cielo. El agua alcanzó una altura de 7,5 metros por encima de las montañas. Todo ser mortal que se mueve sobre la tierra pereció. Aves, bestias, animales, todo lo que tiene vida y se mueve sobre la tierra y toda la humanidad. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas cubrieron la tierra durante 150 días. Presento la cronología del diluvio. Esta cronología ha sido trabajada por Tass Walker,
por Michael Orth, por Walter Brown, pero yo presento mi propia cronología apoyado por sus trabajos. Día 1, inicio del diluvio. Se abren las fuentes del gran abismo e inicia la lluvia. Día 40, y estamos en la fase de la inundación y flota el arca y deja de llover. Día 40 a 140, fase de inundación. Continentes a la deriva. América al oeste, Eurasia, África al este, India al noreste, Antártida hacia el sur, Australia hacia el norte. Seguimos en la fase de inundación que termina el día 150. Entre 130 y 150 se levantan las montañas y se hunden los océanos. Hay un proceso de erupción volcánica importante. Día 150, inicia el reflujo de las aguas. Empieza la fase laminar o fase de las hojas. Deja de subir el agua, las aguas 7 metros por encima de las montañas, 1500 metros, todavía empiezan a elevarse las grandes montañas. Entonces las montañas antes del diluvio tenían más o menos la máxima altura de 1500 metros. Para el día 197 viene un reflujo, y viene la fase laminar. El arca reposa en los montes Ararat. Al día 271 sigue la fase de reflujo, fase canalizada, ya el agua corre entre las montañas, aparecen los montes. El día 311 sigue la etapa de reflujo, fase canalizada, Noé abre las ventanas, disminuye la velocidad del viento y de las olas, suelta al cuervo y a la paloma. En el día 318 también la fase de reflujo, en la fase canalizada, que el agua va corriendo hacia el mar a través de los montes, suelta la paloma y trae una rama de olivo. Día 325, reflujo, fase canalizada, suelta la paloma, la cual no regresa. El día 360 ya hay estabilidad, ya el agua ha alcanzado más o menos su nivel del mar que debe tener, y Dios ordena a Noé salir del arca. Esta sería la cronología del periodo del diluvio durante un año completo. Fase de inundación. Cada lado de la ruptura de la corteza terrestre era inicialmente un acantilado de unos 100 kilómetros de altura. El 90% inferior de la superficie del acantilado, las cargas de compresión y vibración excedieron en gran medida la resistencia al aplastamiento de la roca, por lo que el 90% inferior se desmoronó, colapsó y se derramó continuamente en las fuentes del chorro. Esto eliminó el soporte para el 10% superior del acantilado, lo que también se fragmentó y cayó en el flujo hipersónico pulverizador. La ruptura de 75,000 kilómetros de largo a lo largo de toda la esfera de la Tierra se amplió rápidamente, alcanzando un ancho promedio de aproximadamente 2,250 kilómetros alrededor de la Tierra. Los sedimentos arrastrados por las aguas de la inundación, que se escapaban de las aguas profundas, le dieron al agua una consistencia espesa y fangosa. Estos sedimentos se asentaron rápidamente sobre la superficie de la Tierra, enterrando muchas plantas y animales, formando el registro fósil. Los bordes caídos hacia abajo de las enormes hidroplacas cerraron lentamente las poderosas fuentes de chorro, pero continuaron goteando grandes cantidades de agua. Debido a que las principales montañas de hoy todavía no se habían formado, las inundaciones globales cubrieron la topografía relativamente suave de la Tierra. La sal había precipitado del agua subterránea supercrítica antes de que comenzara la inundación, cubriendo el piso de la cámara con sal sólida pero blanda.
La fuga de agua barrió gran parte de la cámara. Cuando los sedimentos que caían a través de las aguas de la inundación cubrían la sal pastosa de baja densidad, surgió una disposición inestable, muy similar a tener una capa de aceite ligero debajo de una capa de agua más densa. Una ligera sacudida de esa mezcla hará que la capa más clara de abajo fluya como un penacho a través de la capa más densa de arriba. Una columna de sal se llama domo de sal. Las capas de sal profundas, a unos 6 kilómetros debajo del nivel del mar de hoy, descansan sobre lo que era el piso de la cámara mucho más profundo. Donde quiera que se voló el techo de la cámara, el piso de abajo se levantó. Dos de estos lugares son ahora el Golfo de México y en la parte oriental del mar Mediterráneo. El agua supercrítica, que es un agua a altísima presión y a muy alta temperatura, de la cámara subterránea, también había disuelto minerales que contenían calcio, carbono y oxígeno. Estos elementos también se habían precipitado fuera del agua supercrítica cuando las temperaturas aumentaron antes de la inundación, cubriendo el piso de la cámara con partículas de piedra caliza. A medida que las aguas de la inundación escaparon, estas partículas fueron arrastradas hacia la superficie de la Tierra. El volumen total de piedra caliza en la Tierra hoy es asombroso y no puede explicarse por los procesos que ocurren en la superficie de la Tierra. Esta cal vino del fondo de la Tierra, del fondo de la corteza terrestre. Hoy, en el suelo del Golfo de México, el agua supercrítica a veces escapa a través de cúpulas de sal y precipita asfalto, el componente menos volátil del petróleo. ¿Cuál es la fuente de hidrocarburos? Obviamente material orgánico. Existen fumadores negros con su agua supercrítica que escapa generalmente están rodeados de vegetación enterrada y grandes ecosistemas como enjambres de gusanos tubícolas gigantes que se alimentan de sustancias químicas disueltas en el agua supercrítica en el Pacífico. El agua supercrítica disuelve rápidamente este material orgánico cuando las ventilas cambian de ubicación. A medida que el agua supercrítica sale al agua fría del mar y se enfría, los hidrocarburos precipitan rápidamente, pavimentando el fondo marino con un residuo de alquitrán. La inundación desarraigó la mayor parte de la abundante vegetación de la Tierra y la transportaron a regiones donde se acumuló en grandes masas. Más tarde, al final de la fase de la deriva continental, las capas de vegetación enterrada se comprimieron y calentaron rápidamente. Precisamente las condiciones que tienen los experimentos del laboratorio se mostrará carbón y petróleo. La fase de inundación terminó con continentes cerca de las posiciones actuales y las montañas se elevaron. Proceso de deriva continental. A medida que la cordillera del Atlántico Medio empezó a elevarse por la salida del agua y la presión tan fuerte del agua supercrítica, las hidroplacas de granito comenzaron a deslizarse cuesta abajo en las pendientes empinadas. Esto eliminó aún más peso de lo que se convertiría en el piso del Océano Atlántico, por lo que el piso se elevó más rápido. Las pendientes aumentaron y las hidroplacas se aceleraron, eliminando aún más peso, etcétera, etcétera. Todo el piso del Atlántico se elevó rápidamente alrededor de 50 kilómetros. Cuando el primer segmento de la cordillera del Atlántico Medio empezó a elevarse, ayudó a levantar porciones adyacentes del piso de la cámara, lo suficiente como para que se volvieran inestables y se elevaran. Este proceso continuó a lo largo del camino de ruptura, formando la cresta medio-oceánica o cordillera medio-oceánica. También se formaron zonas de fractura y los desplazamientos de la cresta en las zonas de fractura. Poco después,
las anomalías magnéticas comenzaron a desarrollarse. Las hidroplacas deslizantes estaban casi perfectamente lubricadas por el agua que todavía escapaba por debajo de ellas. Este proceso deslizante se parecía a lo siguiente. Un tren largo se encuentra en un extremo de una vía muy larga y nivelada. Si de alguna manera pudiéramos apenas levantar el extremo de la vía debajo del tren y las ruedas estuvieran libres de fricción, el tren comenzaría a rodar cuesta abajo. Entonces podríamos levantar el extremo de la vía aún más alto, haciendo que el tren acelere más. Si esto continúa, el tren de alta velocidad eventualmente chocaría contra algo. El largo tren de furgones se desaceleraría, comprimía, aplastaría y golpearía como una. Las placas continentales se alejaron aceleradamente del ensanchamiento del Atlántico. Hay una ruptura que rodeó la Tierra y el escape del agua subterránea la ensanchó a un promedio aproximadamente de 2.500 kilómetros, tanto en el lado del Atlántico como en el Pacífico. Luego las placas se deslizaron lejos de la creciente cordillera del Atlántico Medio y hacia esa brecha de 2.500 kilómetros de ancho en el lado pacífico de la Tierra. El piso del Pacífico cayó simultáneamente a medida que el piso del Atlántico se elevaba, empinando aún más la cuesta abajo al deslizarse y eliminar obstáculos a las hidroplacas de aceleración. Finalmente, las hidroplacas se encontraron con resistencias de dos tipos. La primera ocurrió cuando el lubricante de agua debajo de cada placa deslizante se agotó. El segundo ocurrió cuando la placa chocó con algo. A medida que cada hidroplaca masiva se desaceleró, experimentó un gigantesco evento de comprensión, pandeo, aplastamiento y engrosamiento de cada placa, y empujando hacia arriba las principales cadenas montañosas, muchas de ellas con fósiles de vida marina en la parte posterior, en la parte superior de esas montañas. Las hidroplacas, al chocar con otras placas, provocaron que las fuerzas de compresión aumentaran lo suficiente como para aplastar y espesarlas y empujar hacia arriba las principales cadenas montañosas y crear empujes excesivos en menos de una hora. El agua podría entonces drenarse de los continentes engrosados hacia las cuencas oceánicas recién abiertas y muy profundas. Por cada kilómetro de tierra que se levantaba de las aguas de la inundación, se drenaba 1 kilómetro cúbico de agua de la inundación. Al comprimir un objeto largo y delgado, no se dobla ni se desplaza hasta que la fuerza de compresión alcanza una cierta cantidad crítica. Una vez que se supera este umbral, se arquea repentinamente en una posición inclinada. Una compresión adicional lo arquea aún más. El pandeo de una hidroplaca en un punto también dobla posiciones adyacentes. Por lo tanto, las cadenas montañosas fueron empujadas hacia arriba por el aplastamiento de las hidroplacas. Donde la compresión excedía la resistencia al aplastamiento del granito, la placa se engrosó y acortó. El colapso de las fuerzas en la región aplastada aumentó la carga en las regiones adyacentes, haciendo que se aplastaran y que la cadena montañosa se alargara. Por lo tanto, la flexión y el aplastamiento levantaron rápidamente las cordilleras. Naturalmente, el eje largo de cada montaña plegada era generalmente perpendicular al movimiento de su hidroplaca, es decir, paralelo a la porción de la cordillera oceánica media de la cual se deslizó. Entonces, las montañas rocosas, los Apalaches y los Andes tienen una orientación norte-sur. Las fuerzas que actúan durante este evento dramático no se aplicaron a la estática de los continentes, que descansan sobre otras rocas. Las fuerzas fueron dinámicas, producidas por la desaceleración rápida de las hidroplacas que circulaban sobre el agua lubricante que aún no había escapado. Fase de reflujo. A medida que las montañas se doblaban hacia arriba, el agua que quedaba
La fricción en la base de las hidroplacas deslizantes y debajo de las montañas hundidas generó un inmenso calor suficiente para derretir la roca. El aplastamiento produjo efectos similares, ya que los bloques y partículas rotas y extremadamente comprimidos se deslizaron entre sí. Cuanto más profundo es el deslizamiento, mayor es la presión que empuja las superficies deslizantes juntas. Por lo tanto, mayor es el calor de fricción general. Todo el calor era más intenso. Grandes volúmenes de roca se derritieron. El magma de alta presión salió a chorros a través de grietas entre bloques rotos. A veces, el magma escapó a la superficie de la Tierra, produciendo actividad volcánica e inundaciones de efusiones de lava llamados basaltos de inundación, como se ve en el suelo del Pacífico y las mesetas Columbia y Deccan. En algunas regiones, las altas temperaturas y las presiones extremas del evento de compresión formaron rocas metamórficas, como el mármol y los diamantes. Parte del agua subterránea a alta presión se inyectó rápidamente en las grietas del granito triturado. Esto explica por qué la concentración de sal del agua en estas grietas era aproximadamente el doble del agua del mar, debido a que esta alta concentración de agua salada subterránea se mezcló durante la inundación con un volumen aproximadamente igual del agua superficial previa a la inundación, que tenía poca sal disuelta. Los nuevos océanos obtuvieron la mayor parte de su sal presente. A medida que la cordillera del Atlántico Medio y el piso del Atlántico se elevaron, la masa tuvo que desplazarse dentro de la Tierra hacia el Atlántico. El hundimiento ocurrió que el lado opuesto de la Tierra, especialmente en el Pacífico Occidental, donde una placa de granito se dobló hacia abajo formando cañones. Alrededor del Pacífico está el Anillo de Fuego, que contiene la mayor concentración de terremotos y actividad volcánica en la Tierra. En el suelo del Pacífico y rodeado por el Anillo de Fuego hay vastos y espesos flujos de lava y 40.000 volcanes, cada uno más alto que 1 kilómetro. El calentamiento por fricción causado por los movimientos de alta presión debajo del piso del Pacífico generó estos derrames de lava que cubrieron la hidroplaca del Pacífico. Por lo tanto, el piso del Pacífico Occidental está lleno de conos volcánicos compuestos de minerales que se encuentran típicamente en granito y basalto. La corteza continental ha sido descubierta bajo el suelo del Pacífico. Cuando comenzó el evento de compresión en una hidroplaca en particular, la placa se aplastó, se espesó, se dobló y salió del agua. Al hacerlo, las aguas de la inundación retrocedieron. Simultáneamente, el agua subterránea que surgía hacia arriba se ahogó cuando las placas se asentaron en el piso de la cámara subterránea. Con la fuente de agua en gran parte cerrada, las profundas cuencas recién abiertas entre continentes se convirtieron en depósitos en los que regresaron las aguas de la inundación. El agua de la inundación, que baja por empinadas laderas continentales, erosiona en canales profundos llamados cañones submarinos. Ahora están en el fondo del océano, pero aguas abajo de los principales ríos de hoy. Después de que la inundación bajó, las hidroplacas descansaban en porciones del piso de la cámara anterior y los océanos cubrían la mayoría de las otras porciones. Debido a que las hidroplacas engrosadas aplicaron una mayor presión al suelo que el agua, las hidroplacas se hundieron lentamente en el piso de la cámara a lo largo de los siglos. A medida que el nivel del mar aumentó en los siglos posteriores a la inundación, los animales se vieron obligados a ir a tierras más altas y, a veces, se aislaron en islas lejos de los límites continentales actuales. Mientras más sedimentos se transportaban de los continentes y crecían los continentes más gruesos durante el evento de compresión, los continentes más profundos se hundieron. Esto también deprimió al mojo
debajo de ellos. Las montañas recién formadas se hundieron aún más, deprimiendo el mojo hasta 50 millas por debajo de la superficie de la Tierra. A medida que los fondos oceánicos se elevaron en compensación, el mojo debajo de ellos también se elevó. Esa es la razón por la cual los continentes son tan diferentes en los fondos oceánicos y por qué el mojo es tan profundo debajo de las montañas y tan poco profundo debajo del fondo del océano. Muchas otras cosas estaban lejos del equilibrio después de la fase de deriva continental. A lo largo de los siglos, las nuevas cadenas montañosas y las placas continentales engrosadas se asentaron lentamente hacia su profundidad de equilibrio, justo cuando el cuerpo de una persona se hunde en una cama de agua. Las montañas hundidas aumentaron la presión debajo de la corteza a ambos lados de las cadenas montañosas, por lo que partes más débiles de la corteza suprayacente se fracturaron y se elevaron formando mesetas. En otras palabras, cuando los continentes y las montañas se hundieron, las mesetas se elevaron. La repentina formación de las principales montañas alteró el balance de la Tierra, lo que hizo que la Tierra rodara lentamente en algún lugar entre 34 grados menos 57 grados. El polo norte, entonces, en lo que ahora es Asia Central, comenzó a cambiar lentamente a su posición actual. El cambio produjo una precesión de 6 grados del eje de la Tierra, que Dodwell descubrió al estudiar casi 100 mediciones astronómicas realizadas en los últimos 4.000 años. Las imágenes de satélite también respaldan esta precesión de 6 grados. Es por eso que el carbón, fósiles de dinosaurios y otros fósiles templados se encuentran cerca del polo sur de hoy y los fósiles muestran que los hadrosaurios bebés vivieron durante todo el año en el Ártico de hoy. Muchos investigadores también han descubierto vastos restos de dinosaurios y mamuts dentro del círculo polar ártico. Todos estaban en latitudes templadas antes y durante la inundación, pero rodó a sus latitudes actuales después del diluvio universal. La dirección y la magnitud del eje también se muestran en los fósiles encontrados dentro del círculo polar ártico, de animales y plantas que hoy viven en latitudes templadas específicas.